Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, seguimos conversando con Mario Ernst sobre Open Finance, FinTech, obviamente. Mario, nos estuviste comentando en el blog anterior sobre Sandbox. Probablemente mucha gente que nos está viendo no sabe tan claramente qué es, de qué trata, para qué se usa. Y tal vez nos puedes comentar también si en el caso de Chile estamos ya usando, entiendo que sí, que la CMF está operando bajo esta lógica a propósito de la ley FinTech. Cuéntanos un poquito la realidad afuera y el uso en Chile que tú estás viendo que se está dando a la sandbox. Sí, perfecto. Ese es uno de los componentes interesantes de este proceso. Sandbox como concepto general eh, es, y la traducción literal es una caja de arena, refiriendo a cuando los niños están jugando y les hacen una caja de arena y entran en la caja de arena y pueden armar castillos, armar lo que quieran, y en el fondo pueden desordenar cosas. En el fondo es como el espacio donde ellos pueden probar, jugar, explorar, construir, destruir. Entonces, como que da lo mismo un poco lo que ocurre dentro del sandbox, porque los niños tienen ese espacio para poder jugar y no así con otros espacios. Por ejemplo, a lo mejor en el living, en el comedor, pueden haber cosas delicadas que pueden romper algo que tiene vidrio. Entonces hay lugares donde en el fondo las cosas tienen que permanecer bastante quietas y estáticas, pero en la caja de arena los niños pueden jugar y hay más libertad en el fondo para que ellos puedan hacer, entre comillas, lo que quieran dentro de esa caja de arena sin salirse de los marcos de la caja de arena. Entonces ese es el concepto. El concepto es un lugar donde podemos probar, podemos aprender, podemos experimentar, podemos ir crear, podemos en el fondo explotar nuestras capacidades de creatividad y inventar cosas nuevas, conectar cosas que no estaban conectadas. Entonces, llevando eso al tema de banca, hoy día hay dos conceptos de sandbox interesantes. El primero es el sandbox regulatorio, que es un sandbox que viene impulsado desde el regulador, en este caso desde la CMF, que los países en el fondo desarrollan para poder generar un espacio para empezar a hacer pruebas y poder ver qué cosas deberíamos regular. Y eso es una práctica, yo diría que es bien interesante, porque permite que trabajen dentro del sandbox, por ejemplo, en este caso de inteligencia artificial, que trabaje el regulador, que trabajen consultoras, universidades, bancos, fintech, y que empiecen a hacer proyectos de temáticas, por ejemplo, cryptocurrency, blockchain, nube, inteligencia artificial, incorporación, no sé, de lo que quiera, ChatGPT en los servicios de banco, algunos análisis. Entonces, de alguna forma te da este espacio para que tú puedas ir probando y podamos hacer proyectos pilotos, ir viendo cuál es el impacto, cuáles son las vulnerabilidades, los riesgos, qué impactos puede generar positivo o negativo hacia la industria, qué cosas deberíamos regular y qué definiciones deberíamos tomar para también ir estandarizando cuáles son los elementos para hacer conexiones. Entonces, en el fondo, ese sandbox es interesante porque fomenta este espacio donde se pueden ir probando cosas y también el regulador le permite aprender y entender qué está haciendo el mercado para a partir de eso no estar siempre como se reclama en muchos países, que el regulador va muy atrasado respecto a la innovación y la tecnología, sino que le permite al regulador estar dentro de la innovación y la tecnología para poder entender, familiarizarse y a partir de eso generar los marcos regulatorios o las normativas necesarias para impulsar esta innovación. Entonces es un concepto súper interesante, pero también hay un sandbox que es más privado, por decirlo así, que son los espacios que tienen las compañías, los bancos, para poder hacer pruebas para ellos, en el fondo, para poder ir probando sin necesidad de usar datos reales de los clientes, sin usar sus sistemas core ni conectarse, ni hacer integraciones tecnológicas que son lentas, caras y complejas en algunos casos, y sin estar tocando a sus clientes reales todavía. Porque yo tengo una idea, tengo una hipótesis, tengo un problema que una fintech supuestamente lo resuelve y quiero que trabajemos juntos, pero hacer la integración y lanzarlo al mercado directamente tiene riesgos gigantes y muchas fricciones dentro del proceso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo probarlo en el fondo como de una forma simulada? Y ahí es donde los sandbox, como el sandbox que tenemos nosotros, resuelve el problema, porque podemos integrar las fintech vía API, podemos empezar a hacer pruebas con datos sintéticos, que son datos en el fondo que no son de clientes reales, y también con simuladores de core y simuladores de sistemas tecnológicos de la banca para ver cómo funciona la solución, cómo funcionaría la solución con la integración. Entonces, una vez que eso, el sandbox te permite ir haciendo las iteraciones y evolucionando los productos mínimos viables, después ese sandbox, conectarlo con el sistema core del banco es mucho más rápido y más fácil, porque ya de alguna forma ya está
probada la solución y ya validaste la hipótesis, entonces después viene la fase de escalamiento simplemente y hacerlas poco ya con clientes reales. Pero ya hay una fase que está desarrollada dentro del sandbox, que es una fase que te permite disminuir los riesgos de los proyectos. Entonces es un concepto bien interesante que está hoy día, que es uno de los, de alguna manera, habilitadores de esta creación de nuevos modelos de negocio. Ahí, Mario, preguntarte a su vez, ¿qué desafíos para la banca tradicional representa el surgimiento de los sandbox regulatorios y los sandbox de innovación propios de las empresas respecto de lo que tú ves que van a hacer los patrones o están comenzando a hacer los patrones de consumo de personas o empresas que usan servicios financieros? ¿Cuáles son los desafíos para la banca tradicional respecto de estos nuevos espacios de aprendizaje como son los sandbox? Yo creo que es como hoy día, de alguna forma, como un requerimiento casi obligatorio. Creo que hay pocas posibilidades de seguir avanzando, porque déjame ir un poquito más atrás antes de responder la pregunta. Hoy día el gran problema es que estamos siendo lentos en la incorporación de innovación y de relación con startups y fintech. Y hay muchas fricciones en el proceso. Entonces, hoy día estamos en la parte del show. ¿Qué significa el show? Que nos juntamos con las startups, las fintech, presentan su pitch y elegimos, pero como que fuera un programa en el fondo de talento. Entonces, vemos lo que ellos están mostrando y vemos el relato y tenemos muchos founders de startups y de fintech que tienen una capacidad comunicacional tremenda y muestran unos PowerPoint o unos demos espectaculares y las corporaciones o los bancos en este caso dicen, oye, me encanta, pero vamos eligiendo como un programa de talento. El problema cuando nos vamos a trabajar con ellos, intentamos hacer las integraciones, que ahí surge en el fondo muchos desafíos, muchas fricciones, el área de tecnología que está manteniendo la operación regular muchas veces no tiene tiempo para prestarnos, para poder hacer las integraciones, no tiene mucho sentido integrarlo con los sistemas si son pilotos que duran 3 meses y de repente no prosperan. Entonces vamos a aprobar muchos proyectos de innovación, pero van a prosperar pocos. Entonces tampoco vamos a estar integrando todo, no podemos hacer los lanzamientos a los clientes porque podríamos afectar a los clientes con un proyecto que no va o que tiene problemas. Entonces hoy día, en el fondo, es como que todos entendimos el concepto de la incorporación de la innovación abierta, todo lo queremos hacer, estamos haciendo la parte del show y eso funciona bien, pero cuando metemos las manos en la masa están saltando muchos problemas. Entonces, el sandbox te resuelve eso. Es decir, te resuelve a nivel de integraciones, de velocidad, de costo, de tiempo, de carga para el banco, de hacer pruebas piloto. Entonces, te resuelve todos los desafíos que hoy día se están generando. Entonces, dado eso, en el fondo ahora vuelvo a la pregunta, dado eso, hoy día se transforma como en un elemento casi como obligatorio de poder incorporar. eh, y de alguna manera, ese elemento casi obligatorio, cómo impacta a los clientes que están consumiendo los servicios financieros, es que nos permite reducir los tiempos de llegada al mercado, el time to market. Y desde ese punto de vista, los que no logren realizar la innovación abierta de una manera adecuada, tecnológicamente hablando, porque conceptualmente hablando ya todos lo sabemos, y no es nada nuevo y hace tiempo que está. Las conexiones con las PIT y las startups también lo tenemos hace rato. El punto es cómo logramos llevar eso a la realidad y a la práctica. Y esos son los desafíos que nosotros estamos trabajando en resolver y estamos trabajando resolviendo ya incluso con varios clientes de la región para poder acelerar la llegada al mercado y poder realmente aprovechar la diferenciación. Porque si nos demoramos mucho va a salir otro con los proyectos y ya vamos a estar generando, entre comillas, innovaciones a la interna, pero hacia el mercado van a ser el verde. Entonces hoy día necesitamos acelerar ese lanzamiento de propuestas de valor que solucionen y resuelvan los problemas de los clientes, pero de forma rápida. Y esa velocidad la puedo resolver cuando tengo esta arquitectura tecnológica que me permite empezar a conectarme rápidamente para poder hacer innovación abierta. Y por otro lado, Oye, y ahí, también tengo... ¿Mm? disculpa, te quería preguntar justamente sobre eso, dado que hablaste de innovación abierta, ¿cómo las startups hoy están asumiendo el riesgo y están enfrentándose a estos desafíos que emergen del Open Finance, de la FinTech, en contrapartida con los corporativos de los que ya mencionaste? Hay espacios, obviamente, que son oportunidades, es amplio, obviamente, la pregunta en torno a cómo las startups lo están tomando, pero en tu caso tal vez personal, ¿cómo lo estás viendo desde la perspectiva del emprendedor fintech? Sí, ahí hay varias miradas, interesante la pregunta. Yo diría qué es lo que me ha tocado ver y cómo lo estamos viviendo nosotros también desde
desde nuestro emprendimiento fintech, desde estas tecnologías para hacer los developer portal, con el tema de las API, los sandbox, etcétera. De alguna manera, lo que estoy viendo es que hay muchas fintech y emprendedores que están aprovechando esta oportunidad porque el marco regulatorio sin duda te da un potenciamiento y te da una mayor apertura para generar relaciones con grandes empresas. Hoy día, en el fondo, cosas que personas antes no querían entrar porque lo veían un poco difuso, hoy día están bastante más claros y eso te permite poder aprovechar la oportunidad. Se están generando muchas oportunidades y eso hace que estamos atrayendo muchas fintech a Chile. Por otro lado, siempre hay personas que también no están tan contentas porque también te agrega una carga de costo y de rigidez para tu modelo de negocio. Entonces, a veces hay algunos fintech y startup emprendedores que avanzaban muy rápido, lo hacían a su manera, no tenían mucha regulación que cumplir, pero hoy día tienen que tener gobiernos corporativos, tienen que tener mayores estándares de seguridad, tienen que tener mayores estándares incluso tecnológicos muchas veces, y eso, por supuesto, que sienten como que lo rigidiza un poco y les corta un poco las alas, pero yo creo que la gran mayoría lo está viendo más como una oportunidad. En el caso de nosotros, 100% una oportunidad. O sea, nosotros vimos aquí una oportunidad, nosotros que venimos del mundo de la consultoría, ahora incorporamos tecnología. Es decir, tenemos esta plataforma Evolution Lab Connect, que lo que hace es justamente conectar los dos mundos, conectar el mundo fintech con el mundo corporativo. Y ese fue el proyecto en el fondo que estamos lanzando, después de un año de trabajo, lo estamos lanzando justamente este mes. Mario, para ir recapitulando, se nos va yendo rápido el programa. También preguntarte para ir cerrando, ¿cuál crees tú que va a ser el nuevo paradigma o está siendo el nuevo paradigma respecto de los usuarios, como uno, respecto de sus productos financieros de sus bancos o las empresas que también tienen contratados productos financieros con banca tradicional? eh, para futuro, ¿cómo va a ir comportándose el consumidor, persona y empresa, en relación al consumo de productos bancarios? ¿Cómo lo ves a futuro? Ahí hay dos tendencias clave, y yo las comparto 100%. No son cosas que yo inventé, sino que son tendencias ya que están emergiendo, pero yo adhiero 100% a esas tendencias por una serie de razones empíricas, en el fondo del trabajo que hemos venido realizando en la región. Por un lado, los bancos desaparecen, eso es un hecho. Los servicios financieros siguen existiendo, pero embebidos en la experiencia de los clientes. Es decir, yo ya como que no veo al banco, sino que el banco como que desaparece, pero el banco está omnipresente. El banco o otras instituciones financieras, o el mixtura, bancos, fintech, banca digital, etcétera. Entonces, toda esa oferta, en el fondo, se empieza a embeber dentro de la vida de la gente, y yo empiezo a preocuparme de mi vida y dejo de salir de mi vida para tener que ir al banco. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo quiero comprar una propiedad, hoy día tengo que salir de mi experiencia de compra de propiedad, ir al banco, llevar los papeles, pedir el crédito, hacer una serie de trámites que pueden ser dolorosos si es que alguien no conoce el tema, que puede demorar inclusive 2, 3 meses fácilmente en algunos casos, y después vuelvo en el fondo y ya es como que me estresa el tema de salir de mi vida para ir a la sucursal, inclusive salir de mi vida para ir a la página web. O sea, si voy a la página web o sucursal de un banco, estoy saliendo de mi experiencia. Entonces, lo que hace la banca es que empieza a penetrar y empieza a beber. De alguna manera, el caso más emblemático y simple de entender eso es Uber. Nosotros cuando pagamos Uber, el banco no existe. No hay tarjeta, no hay efectivo, no hay nada. Sino que el banco como que está metido dentro de la experiencia y yo simplemente me transporto y después se cuenta automáticamente de una institución financiera que a lo mejor ni siquiera sé, ni me acuerdo qué tarjeta puse en su momento. Pero en el fondo se empieza como a beber y se empieza como a penetrar dentro de los clientes, y ya el banco no es como algo que yo tengo que ir a hacer ciertos trámites, sino que eso simplifica tanto y se embebe dentro de la experiencia que de alguna forma se invisibiliza. Y eso yo creo que es una tendencia. La segunda es la hiperespecialización en el fondo de la propuesta de valor. Es decir, ya no hay productos masivos, no hay campañas para la televisión de crédito hipotecario al 3,9 que le llegan al 80% de la gente que ni siquiera necesita un crédito hipotecario, no accede porque son mayores o son niños, etcétera, o no están dentro de las condiciones. Entonces, en el fondo, la banca empieza a entender el comportamiento de sus clientes uno a uno y empieza a generar propuestas de valor para el cliente contextuales para lo que él necesita en este momento. Entonces, en el fondo es una banca mucho más inteligente y es una banca que se embebe dentro de la experiencia. Eliminamos los productos financieros
y empezamos a hacer la transición desde productos hacia experiencias. El banco se empieza a preocupar de simplificar y robustecer y enriquecer mi experiencia, primero resolviendo los problemas banales como los pagos embebidos, y segundo, recomendaciones para que yo pueda tomar buenas decisiones financieras. Y eso en el fondo es el futuro. Entonces la pregunta es cómo transitamos de aquí para allá, y ahí está el desorden entre fintech, bancos digitales, regulados, no regulados, neobancos, etcétera. Y por eso está tan entretenido el desafío. Mario, se nos va yendo el programa y antes no puedo irme sin preguntarte alguna referencia de autor, página, podcast interesante que mirar. Sí, hoy día lo que termina pasando es que se empieza a ampliar tanto el conocimiento y la generación de contenido que es difícil estar al día y estar viendo todo. Pero yo creo que hay cosas que no podemos no tener, no leer y no mirar, porque son las bases en el fondo. Y yo recomendaría un libro que se llama Banca 4.0. Banca 4.0 es un libro que ya tiene algunos años, debe tener 3 4 años aproximadamente, no es tan vanguardista, incluso puede tener 5 años, yo creo. Banca 4.0 es de un autor que se llama Brett King. Brett King fue uno de los fintech importantes en Estados Unidos, hoy día ya está dedicado más a la venta de marca blanca, más que a operar realmente con clientes finales, pero más allá de eso es uno de los vanguardistas que ha logrado pronosticar, en el fondo él se autodeclara como futurista, ha logrado como visualizar hacia dónde va el futuro de la banca. Cosas que él estaba hablando hace 10 años atrás, 8 años atrás, 5 años atrás, son las cosas que están ocurriendo hoy día. Entonces creo que hay que leerlo porque ahí nos da una base sólida de entender lo que hemos estado conversando, por qué pasar de producto a experiencia, por qué trabajar con las fintech, por qué acelerar el time to market, por qué el banco se desaparece, se embebe dentro de la experiencia. Esos conceptos, en el fondo, muchos de estos conceptos, yo diría que ahí están bastante bien condensados con ejemplos, y ejemplos además globales. Eso es otra cosa importante. De repente estamos mirando el ombligo, solamente miramos lo que está pasando en el país, pero afuera están pasando cosas interesantes y hay que mirar otras latitudes. Nosotros la tecnología que estamos implementando, que es el Evolution Lab Connect, es una oficina que está operando desde Reino Unido para la conexión con las fintech de Reino Unido, pero además es una tecnología norteamericana. Entonces, en el fondo estamos conectando y para nosotros ya estamos trabajando sin fronteras hace rato, pero hoy día tecnológicamente sin fronteras y a nivel de modelos de negocio sin fronteras. Entonces, ese libro también tiene una mirada de lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en África, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Entonces es un libro bien interesante por leer, yo lo recomiendo 100% y es como la base, o sea, eso es como la Biblia para el que quiere impulsar estos nuevos modelos de negocio de banca digital. Te agradezco infinito la conversación, el libro recomendado. Espero que volvamos a conversar para que nos cuentes cómo va también tu proyecto con Yuki para saber también los desafíos que te toca enfrentar. Así que te agradezco por ahora la conversación, te mando un abrazo, espero tenerte pronto de nuevo acá. Y también, Ángel, muchas gracias por este espacio, por la conversación muy grata, siempre se nos pasa muy rápido el tiempo, así que te mando también un abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias. Nosotros vamos a un breve corte para el cierre de la edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.